Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Este pasaje destaca que la predicación debe basarse en la Escritura para que los creyentes sean equipados adecuadamente para vivir conforme a la voluntad de Dios. La predicación se considera como un medio ordinario pero poderoso por el cual Dios revela su voluntad. La Escritura es la única fuente autoritativa y la predicación debe estar firmemente basada en ella. El propósito principal de la predicación es exponer la gloria de Dios y la suficiencia de Cristo. La predicación tiene como fin glorificar a Dios a través de la proclamación clara del Evangelio. La predicación no es solo un acto humano de comunicación, sino que depende del poder del Espíritu Santo para que se efectúe una verdadera transformación en el oyente. El profeta Isaías es un claro ejemplo de un predicador que asumió su responsabilidad con gran seriedad y obediencia. La predicación de Isaías tuvo una aceptación bastante limitada y difícil. A pesar de ser uno de los profetas más prominentes de la historia de Israel, su mensaje de juicio y llamado al arrepentimiento no fue bien recibido por la mayoría de las personas. Isaías predicó durante los reinados de varios reyes de Judá, en un tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba sumido en la idolatría, el pecado y la corrupción moral. La resistencia a sus palabras era común, especialmente porque su mensaje contradecía las creencias populares y las expectativas de los líderes de la nación. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías, la tradición judía y otras fuentes históricas sugieren que sufrió una muerte violenta como resultado de su fidelidad al mensaje de Dios. La predicación de Isaías, aunque no fue recibida con un gran arrepentimiento masivo, sigue siendo una de las más poderosas en la historia bíblica. Pablo, en el Nuevo Testamento, es otro ejemplo claro de predicación responsable. La predicación del apóstol Pablo, al igual que la de otros grandes predicadores bíblicos, fue recibida con una mezcla de aceptación y rechazo. Pablo fue un incansable predicador del Evangelio de Jesucristo, viajando por diversas regiones del Imperio Romano, fundando iglesias y enfrentando una considerable oposición a su mensaje. Pablo predicó con fervor y valentía en lugares tanto judíos como gentiles. Su mensaje sobre la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo fue radical en su época, especialmente porque desafiaba las creencias tradicionales del judaísmo y las filosofías predominantes en el mundo grecorromano. La vida de Pablo, aunque llena de desafíos, culminó en un sacrificio final por su fe y su llamado. La tradición histórica y los escritos del Nuevo Testamento indican que Pablo fue arrestado varias veces durante su ministerio y finalmente fue encarcelado en Roma durante sus últimos años. Su legado sigue vivo a través de sus cartas y el impacto que tuvo en la expansión del cristianismo. Al igual que muchos otros mártires, él no temió la persecución ni la muerte, sabiendo que su recompensa eterna estaba asegurada. Los ejemplos de Isaías, el apóstol Pablo y otros como Jeremías, Jonás y Ezequiel muestran que la predicación bíblica es una tarea seria sin adulteración, que requiere obediencia, valentía y fidelidad al mensaje de Dios. Recuerda, nuestras palabras tienen un impacto eterno y reflejan lo que hay en nuestros corazones. Como creyentes, estamos llamados a vivir de manera responsable, especialmente en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, ya que nuestras palabras no solo afectan nuestras vidas, sino también las de los demás. Dado que al final todos daremos cuentas ante Dios, debemos ser conscientes de la seriedad con la que debemos vivir y predicar su palabra.